Esta es la parte final de las personas más ricas de la historia. Te recomiendo ver la parte anterior porque salen personajes muy interesantes que quizás no conozcas. Y si te gusta el contenido del canal, no olvides suscribirte. Número 10. Mayer Rothschild. Fue el fundador de la dinastía bancaria Rothschild, una de las familias más influyentes y ricas de la historia de las finanzas. Mayer Rothschild nació en una familia judía en Frankfurt, Alemania. Comenzó a trabajar en el negocio de préstamos y cambio de divisas de su padre, que era un gran agente financiero. Mayer estableció una red de contactos y comunicaciones en Europa. Utilizó palomas mensajeras para transmitir información financiera y noticias antes que sus competidores. Esto le permitió tomar decisiones comerciales informadas en un momento en que la información era esencial para los negocios. Rothschild se involucró en la compra y venta de bonos del gobierno y títulos de deuda. Sus inversiones en bonos de guerra y deuda gubernamental le brindaron ingresos considerables y oportunidades de inversión. Tenía 5 hijos, a quienes envió a establecer bancos en diferentes capitales europeas, incluidas Londres, París, Viena, Nápoles y Frankfurt. Esta expansión de la red bancaria Rothschild fortaleció su influencia y presencia en los mercados financieros de toda Europa. Durante las guerras napoleónicas, la familia Rothschild jugó un papel importante en el financiamiento de varios gobiernos europeos, lo que les permitió acumular riqueza y poder, acumulando así una fortuna de 350.000 millones de dólares. Número 9. John D. Rockefeller. La riqueza de Rockefeller se originó en la industria petrolera. En 1870 fundó la Standard Oil Company, que se convirtió en el gigante dominante de la industria petrolera en Estados Unidos. Utilizó tácticas agresivas de adquisición de la competencia para consolidar su control sobre la producción, el refinamiento, el transporte y la distribución del petróleo. Rockefeller negoció acuerdos preferenciales con compañías ferroviarias, lo que le permitió transportar su petróleo de manera más económica y eficiente que sus competidores. A medida que el imperio de Rockefeller crecía, la opinión pública se volvió cada vez más crítica con respecto al poder e influencia de Standard Oil. La empresa fue vista como un monopolio que socavaba la competencia y limitaba las opciones para los consumidores. En 1911, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que Standard Oil Company era un monopolio y ordenó su desmembramiento en varias compañías independientes. Este magnate de la industria petrolera llegó a amasar una fortuna aproximadamente de 370.000 millones de dólares. Número 8. Jacob Fugger. Hay una frase que dice: durante la época que vivió Fugger, el Renacimiento, el mundo estaba controlado por dos grandes figuras, el emperador del Imperio Romano y el Papa, y Fugger financió a ambos. Conocido como Jacob Fugger el Rico, fue un destacado banquero y comerciante alemán del siglo XVI. Fundó una casa bancaria en Augsburgo, que se convirtió en una de las más influyentes de su tiempo. Ofreció servicios financieros incluyendo préstamos a gobiernos y monarcas europeos, lo que le permitió generar ingresos significativos a través de intereses y comisiones. En su época la actividad económica era poca, los ricos vivían de sus tierras y del trabajo de los campesinos, que recibían a cambio protección. Fugger negoció derechos mineros a cambio de sus préstamos y así logró monopolizar el comercio de cobre y plata. La Iglesia Católica no permitía el pago de intereses por considerarlo usura. Fugger convenció al Papa León X de levantar esa prohibición y empezó a ofrecer un interés del 5% anual a los clientes que depositaran su dinero en su banco. Así creó las cuentas de oro en su versión moderna. Uno de los negocios que mantuvo Fugger en el Vaticano fue la venta de indulgencias. Lo propuso como forma de financiar la Catedral de San Pedro. La mitad de lo recaudado iba para ese fin y la otra mitad se lo quedaba a Fugger. Para el que no sepa, la venta de indulgencias fue una práctica de la Iglesia Católica que consistía en ofrecer el perdón de los pecados a cambio de dinero o donaciones. Esta práctica fue muy criticada por los reformadores protestantes que la consideraban una corrupción y una contradicción con la Biblia. Fugger logró amasar una fortuna cerca de los 400.000 millones de dólares. Número 7. Mansa Musa. Mansa Musa, también conocido como Mansa I de Mali, fue un destacado gobernante del Imperio Mali del siglo XIV. Su riqueza se basó principalmente en el vasto imperio que gobernaba y en su control sobre las rutas comerciantes transsaharianas. El gran emperador de África provenía de un linaje que había servido a la anterior familia reinante como visires. Sus dominios se extendían por buena parte de África Occidental y comprendían tierras de grandes y variadas riquezas, entre ellas 3 de los mayores yacimientos de oro del continente. Podía disponer literalmente de dinero infinito.
Según las crónicas, la comitiva del emperador estaba formada por 60.000 acompañantes y 12.000 esclavos vestidos con ropas de seda y llevados cetros de oro, y entre 80 y 100 camellos, cada uno cargando más de 130 kilos de oro. En el camino repartía generosas limosnas entre los pobres y al llegar al Cairo distribuyó tanto oro entre la población que su precio se devaluó y provocó una inflación que duró más de una década. Musa Masa hizo que la historia de su riqueza llegara a oídos europeos, que acudieron a ver si lo que se decía de él era cierto. Tras confirmarlo, el reino de Mali y su rey fue incluido en el mapa más importante de la época, el Atlas catalán, que cubría el mundo conocido por los europeos en el siglo XVI. Mansa Musa acumuló una fortuna aproximadamente de 415.000 millones de dólares. Número 6. El rey Salomón de Israel. Salomón nace alrededor del año 988 a.C. en Jerusalén. Es conocido por ser el rey de Israel que construyó el primer templo de Jerusalén. También fue el segundo y último rey de Israel unificado. El rey Salomón se enriqueció a través del comercio, los regalos que recibió, el tributo que se le pagó y los fuertes impuestos. El pueblo al que Salomón gobernaba quedó impactado con la sabiduría de este y se gozaban y honraban por contar con él. Durante todo su reinado la tierra fue fértil y llena de abundancia. El pueblo vivía en buena manera, ataviados en telas costosas y vivían en buenas casas. Pero por otra parte, su reino no fue totalmente glorioso gracias a que el rey Salomón en un tiempo se desvió del camino de Jehová. Se casó con cientos y cientos de mujeres, alcanzando a tener un harén de mujeres, que paulatinamente con sus falsas creencias lo alejaron del camino de la obediencia y empezaron a creer en otros dioses paganos. 5 talentos de oro o plata te convertían en multimillonario. Según los estándares actuales, un talento en parábolas durante el Antiguo Testamento equivalía a 20 años de salario para el trabajador común. Según la Biblia hebrea, la monarquía israelita alcanzó su mayor esplendor y riqueza durante el reinado de 40 años del rey Salomón. En un solo año, Salomón recaudó un tributo de 666 talentos. Murió en el año 928 a.C. en su localidad de nacimiento, Jerusalén, con una fortuna aproximada de 2.2 billones de dólares. Número 5. César Augusto. Nació el 23 de septiembre del año 63 a.C. en Roma, en el seno de una familia rica y acomodada. Su padre era pretor de Macedonia y su madre era sobrina nieta de Julio César. César Augusto fue adoptado por Julio César y tras el asesinato de este, conformaría junto a Marco Antonio y Lépido una dictadura militar conocida como el Segundo Triunvirato. Decidió repartir el poder junto a Marco Antonio, dejándole a este la zona oriental mientras él controlaba la occidental. Esto produjo un enfrentamiento entre ambos, la Guerra de Perugia, en la que Agripa del lado de César Augusto derrotó las tropas de Marco Antonio. Acto seguido se hizo un nuevo acuerdo para repartir el poder. César Augusto gobernaba toda la parte occidental, Marco Antonio tendría el poder de toda la parte oriental, Lépido dominaría África y por último Italia sería gobernada por los tres conjuntamente. Realizó profundas reformas económicas en las instituciones y a él se le debe la creación de la policía, los bomberos, el servicio de correos y la recaudación pública de impuestos. Poco después, Marco Antonio había caído bajo las redes de la reina de Egipto, Cleopatra, de quien se había enamorado. Esta gobernaba con una política más típicamente oriental, lo que no le gustó nada a Augusto, pues iba en contra de los intereses romanos. Debido a ello, le declaró la guerra a Cleopatra. Un año más tarde saldría victorioso en la batalla de Accio, tras la cual consiguió entrar en Alejandría. Poco después, y viendo su derrota, Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron. Egipto se convirtió en una provincia romana, lo que le otorgó a Augusto el control de todas las zonas mediterráneas. Una vez regresó a Roma, decidió cambiar toda la política de gobierno. Transformó la república en un sistema político más parecido a un imperio. Fue el primer emperador de Roma. Entre sus medidas estaba la de renovarse a sí mismo el título de cónsul, además de otorgarse nuevos títulos para aumentar su poder. César Augusto logró acumular una fortuna aproximada de 4.3 billones de dólares. Número 4. Joseph Stalin. Stalin llegó al poder tras la muerte de Vladimir Lenin y luego de marginar a sus opositores como León Trotsky, instauró en 1929 una dictadura totalitaria que concentró el poder en el líder.
promovió la represión de toda oposición política e impulsó la centralización estatal de la economía con el objetivo de construir el socialismo en un solo país. Esto le otorgó el control absoluto sobre la economía, la política, el ejército y la sociedad. Como líder supremo, tenía la capacidad de tomar decisiones que afectaban todos los aspectos de la vida en el país. Stalin forzó una rápida industrialización y colectivización de las tierras agrícolas, lo que provocó la muerte de millones de personas de hambre. Stalin promovió una serie de purgas que consistieron en acusar a funcionarios soviéticos de opositores o traidores y condenarlos a pena de ejecución o deportación a campos de trabajo forzado conocidos como gulags. Durante los años de la Gran Purga, fueron ejecutados y deportados alrededor de 1 millón de funcionarios del gobierno, el partido y el ejército rojo. Para 1939, el 70% de los miembros del Comité Central del partido y el 9% de los generales del ejército rojo habían sido purgados. Según algunos cálculos, el régimen estalinista provocó la muerte de 20 millones de personas, como consecuencia de las ejecuciones, el internamiento en campos de trabajo forzado, la colectivización forzada y el hambre. Stalin murió el 5 de marzo de 1953 con una fortuna aproximada de 7.8 billones de dólares. Número 3. Akbar I. Gobernó gran parte del subcontinente indio durante 50 años, entre 1556 y 1605. Para reforzar su imagen de poder, en 1571 Akbar decidió crear la nueva capital, la ciudad de la Victoria. Era cotidiano los bailes y a los cortesanos les gustaba mucho pasear por los jardines. Uno de los espectáculos favoritos de Akbar eran los combates de elefantes, pero el emperador sentía también un gran respeto por el saber, pese a ser un analfabeto, y en su corte era muy frecuente los certámenes poéticos, los juegos de mesa como ajedrez y los juegos de naipes. Akbar promovió la tolerancia religiosa en su imperio, lo que le permitió mantener la estabilidad y ganar el apoyo de diversas comunidades religiosas en la India. Esto también impulsó el comercio y la prosperidad económica en su imperio. En 1573, Akbar conquistó Gujarat, un área con muchos puertos que dominaba el comercio de la India con Asia Occidental, y luego giraba al este hacia Bengala, un país rico con una cultura distintiva. Hacia el fin de su reinado, Akbar se embarcó en una nueva ronda de conquistas. Sus últimos años fueron perturbados por el comportamiento rebelde de su hijo, el príncipe Salim, que estaba ansioso por el poder. Akbar llegó a tener una fortuna de 21 billones de dólares. Número 2. Song Shensong. Fue el sexto emperador de la dinastía Song de China. Su reinado se extendió desde 1067 hasta 1085. Su riqueza y poder se derivaron de su posición como emperador y de su control sobre el vasto imperio chino. Durante su reinado, China experimentó un crecimiento económico sostenible impulsado por la expansión del comercio y la industria. La ruta de la seda desempeñó un papel importante en el comercio internacional, lo que contribuyó a la economía del imperio. El emperador Shenzong murió en 1085, a la edad de 36 años a causa de una enfermedad no especificada, y fue sucedido por su hijo, Shao Zhou. Expertos aseguran que Song controlaba el 30% del PIB mundial. A él se le atribuyen algunas políticas modernas de economía, con una fortuna aproximada de 30 billones de dólares. Número 1. Gengis Khan. Se trata del temido líder mongol que conquistó más de 19 millones de kilómetros de tierra entre 1206 y 1227 en todo el mundo. Mientras sus tropas saqueaban gran parte de Euroasia, Khan no se adjudicaba los bienes, sino que los repartía de forma justa entre sus generales. El líder mongol Gengis Khan tuvo muchos hijos con diferentes mujeres. Un estudio sugiere que más de 16 millones de hombres en el mundo serían descendientes genéticos de él. Su primer matrimonio fue a los 16 años, pero tuvo muchas otras esposas y amantes durante su vida. Sus conquistas eran brutales y en cada territorio que invadía, escogía muchas mujeres para su harén. Algunos estudios sugieren que Gengis Khan ha embarazado a más de 1000 mujeres, pero el número de hijos que ha tenido es desconocido. Sus logros superaron a los de grandes militares que existieron antes de él, incluyendo Alejandro Magno. El valor de sus hazañas es aún mayor, puesto que levantó su imperio desde cero hasta que logró conquistar a sus vecinos y erigirse como el más poderoso de todos.
A todas las esposas de Gengis Khan se les proporcionaba una corte personal, sirvientes y dominios propios, de modo que los principales territorios controlados por el emperador permanecía una emperatriz junto con sus hijos. El principal objetivo de Gengis Khan era hacerse del control del comercio a través de la ruta de seda, así como aprovechar los territorios para lanzar ataques desde ahí contra otros imperios del este. Gengis Khan murió el 18 de agosto de 1227. Las versiones acerca del motivo de su fallecimiento han sido numerosas. La versión de Marco Polo fue la más difundida, que se dijo que murió como una consecuencia de una herida recibida en su último combate. Otras fuentes afirman que durante una cacería cayó de su caballo y falleció, mientras algunos han dicho que estuvo enfermo un tiempo antes de morir o también que fue asesinado. Cumpliendo su voluntad, Gengis Khan fue enterrado en una tumba sin nombre, cuya ubicación es desconocida. Gengis Khan logró amasar una fortuna de 100 billones de dólares, convirtiéndose en la persona más rica que ha pisado la tierra. Y así concluimos con nuestro recorrido por las vidas de algunas personas más ricas e influyentes de la historia, desde emperadores y líderes militares hasta magnates industriales y empresarios visionarios. Si te ha gustado este viaje por la historia, no te olvides darle like y suscribirte para más contenido fascinante. Hasta la próxima.